Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en una emisión más de tu programa María Estrella de la Nueva Evangelización, transmitiendo en dimiradio.net, la voz espiritual del siglo XXI. Hoy tenemos un programa que puede causar polémica para muchos de nosotros, los católicos o servidores de Cristo. Se me hace bastante interesante y pues vamos a tratar de profundizarlo, desde luego basándonos en el Evangelio. Y tenemos un invitado que alguna vez ya lo tuve en esta emisora de radio hace algunos años. Bueno, no en esta, en la que trabajaba anteriormente en Radio Misioneros. Y bueno, sabiendo que Juanito ha venido a un retiro aquí a Tabasco y que estuvimos con él el fin de semana en Veracruz, en Jesús Carranza, Veracruz, aprovechamos para pedirle que nos hiciera el favor de hacer un programa con nosotros y poderles compartir, ¿verdad?, la evangelización que él lleva a los pueblos, a los lugares donde Dios lo envía. Bueno, pues Juanito, bienvenido. Él es de Morelia, Michoacán. Buenas tardes, Juanito. Buenas tardes, Alicia. Me da mucho gusto estar compartiendo contigo y con tu auditorio este espacio para, pues, poder entender un poco más las cuestiones de la salvación. Lo difícil que en esos tiempos es alcanzar la salvación. Difícil, ¿por qué? Porque hemos caído en muchas relajaciones, pero esto lo vamos a ir desarrollando durante el tema. Claro que sí. El tema de hoy es: ¿se puede condenar un cristiano, un católico, un servidor de Cristo? Bueno, pues este es el tema de hoy. Pero para ello tenemos que empezar con una cita bíblica en San Mateo, que es San Mateo 7, versículo 21, si no me equivoco. Lo teníamos ya preparado, perdón. Mateo 7, versículo 21. También tenemos aquí que nos está acompañando nuestra hermana Anita, pero bueno, ella no quiere hablar. Pero vamos a escuchar esta lectura del Santo Evangelio, pero antes de hacerlo, yo creo que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Le vamos a pedir a Juanito que hagamos una pequeña oración para que Dios toque nuestro corazón y podamos comprender las enseñanzas de esta tarde. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús nos reunimos para compartir este tema, esta enseñanza y dirigir esta oración por las promesas de tu Hijo. A ti, Papá Dios, que todo lo que te pidamos en el nombre de tu Hijo nos lo concedas. Pedimos en este momento la gracia necesaria para convertir nuestros corazones a ti, Papá Dios, alcanzar misericordia y un día alcanzar la bienaventuranza eterna, comprendiendo desde luego las exigencias del Evangelio para no desviarnos, no acomodarnos, no vivir un Dios a nuestra manera, sino como tú quieres que vivamos según tus preceptos divinos. Por eso te pedimos pues que tengas a bien en estos momentos bendecir a todos los que están escuchando y van a escuchar esta enseñanza, que por intención de San Mauricio a todos se nos dé la gracia de la conversión por las lágrimas de María Santísima. Amén. 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 Bueno, pues como les repito, es Mateo 7 del versículo 21. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Palabra del Señor. Gloria. Señor Jesús. Pues bien, como les comentaba, creo que es un tema con un poquito quizá de controversia o polémica para muchos, porque sabemos que tenemos que hablar de la misericordia de Dios, pero también es cierto que a veces hay que profundizar un poquito más el Evangelio. Y bueno, cuando hablamos de conversión, queremos a veces ser, como platiqué alguna vez con nuestro hermano Marino Restrepo y otros predicadores, queremos ser católicos light.
hacer las cosas según nuestra voluntad o donde nos cueste menos trabajo. Y bueno, y a lo mejor llevando una vida de dualidad que en la iglesia o en los grupos de oración mostramos una cara y cuando estamos en casa o cuando estamos alejados de las cosas de Dios o de un templo somos otros. Así que para eso hemos invitado a nuestro hermano Juan y también hoy nos hablará sobre estos escritos de un santo de nuestra iglesia católica que es San Leonardo de Puerto Mauricio, quien fue un fraile franciscano muy santo que vivió en el monasterio de San Buenaventura en Roma. Fue uno de los más grandes misioneros en la historia de la iglesia. Él solía predicar a miles de personas en las plazas de cada ciudad y pueblo, donde las iglesias no podían albergar a sus oyentes. Bueno, pues Juanito, te cedemos el micrófono y la pregunta es, ¿se puede condenar un cristiano, un servidor de Cristo? Pues esta pregunta es delicada en cuestión de que a veces muchos servidores creen que van rumbo al cielo porque comulgan, se confiesan, pero sin darse cuenta están acumulando más pecados, no porque los sacramentos no sean eficaces, sino que ellos mismos los hacen que sean producto de su condenación en lugar de su salvación, por la cuestión de que pues la confesión no la preparan bien y por consiguiente, aunque el sacerdote le dé la absolución, no tienen en su corazón, en su alma, la plena disposición de apartarse del pecado, y por eso pues la confesión se vuelve inválida y la comunión se vuelve sacrílega. Es por esto que el mismo San Leonardo de Puerto Mauricio, él dedica uno de sus sermones a esta materia, que es la que vamos a tratar, y él dice que este tema es muy grave, ha causado que incluso los pilares de la iglesia tiemblen. Estas enseñanzas de las verdades eternas ha llenado a los más grandes santos de terror y ha poblado los desiertos de anacoretas, es decir, aquellos hombres que al escuchar estas verdades eternas tan olvidadas hoy en día, cuando ellos escuchaban a grandes predicadores que hablaban del infierno, pues ellos preferían cortar con el mundo, apartarse y vivir una verdadera vida de penitencia para alcanzar la salvación. Pues bien, como nos está hablando en este momento Juanito, esta parte importante de que muchas veces me quedé en la parte en donde dice he llenado a los más grandes santos de terror y poblado los desiertos de anacoretas. Bueno, he llenado a los más grandes santos de terror, puede ser, Juanito, que sea del santo temor de ofender a Dios, o ¿cómo podríamos llamar ese santo terror? Sí, claro, se refiere al santo temor de Dios, ¿verdad? Que el verdadero cristiano teme ofender a Dios, teme desagradarle aún en la más mínima tarea, en la más mínima obligación, porque es uno de los frutos que todo católico ha recibido mediante el sacramento de la confirmación. Entonces, al hablar de terror no nos referimos a un terror que Dios todo lo va a reprobar, que Dios todo lo va a hacer... nos va a hacer mal, o su justicia es terrorífica, un Dios así, ¿no? Exactamente. Si no hablamos del santo temor de Dios, y el que tiene santo temor de Dios evita el pecado, evita ofenderle, evita lastimar el corazón de Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, mira, yo quiero, antes de que sigamos leyendo un poquito más sobre este hermoso santo de nuestra iglesia, comentar el por qué decidimos hacer este tema, ya que tocamos esta parte del santo temor de Dios. En estos tiempos en donde yo mencionaba hace un ratito que estamos llevando un catolicismo light, en donde creemos que, bueno, pues Dios es misericordia y es por ello que abusamos 1, 2, 3 o no sé cuántas veces de nuestro buen Dios, y cada vez que vamos al sacramento de la confesión estamos diciendo lo mismo. Ciertamente Dios perdona, pero bueno, ¿en qué parte queda ese deseo de cambio? O sea,
tú vas a confesarte y a levantarte del sacramento de la confesión, es entonces cuando comienzas una nueva vida en Cristo y decir, bueno, ya te ofendí con este pecado, voy a evitar. Entonces, salimos y probablemente muchos están saliendo y pum, volvieron a caer en lo mismo. ¿Qué pasa en esto, Juanito? ¿Qué pasa en un católico así? ¿Qué se debe hacer? Pues lo primero que se debe de hacer es corregir esa obstinación por el pecado, entender que el sacramento es para ayudarnos, no para perjudicarnos, pero se tiene que entender que quien está actuando así, el sacramento, en lugar de ayudarle, le está perjudicando, está acumulando pecado sobre pecado. Aunque el sacerdote le diga, yo te absuelvo de tus pecados, pero Dios penetra el corazón y ve las malas disposiciones, las malas inclinaciones, y no queda absuelto en el cielo. Para nada estamos contradiciendo la palabra que dice, claro, todo lo que se les perdona en la tierra, entiéndase a través del sacramento por el sacerdote. Todo pecado que es bien confesado se perdona en la tierra y en el cielo, pero cuando he dicho bien confesado, es decir, que el penitente tiene las plenas disposiciones de evitar a costa de su propia vida volver a incurrir en el mismo pecado, pero cuando el penitente va a confesarse y no tiene las disposiciones de evitar el pecado, entonces el sacramento le perjudica en lugar de ayudarle. Ok, entonces, por ejemplo, aquí podríamos tratar esto, que pues esta es una manera de decir que no hay un santo temor de Dios, ¿no? No hay un temor y no evitas el pecado, entonces vuelves a caer en lo mismo, ¿no? Así es, pues lo vemos con el acontecimiento de este retiro que acabamos de tener, ¿verdad? La vez pasada fue pues un caso pues que impactó a la comunidad, ¿verdad? Ahí donde estuvimos evangelizando, hablando concretamente de la ligereza de que están incurriendo muchos católicos de consultar el espiritismo, la hechicería, la magia, el curanderismo, todas cuestiones. El sacerdote nos hablaba ya después de este joven que se puso muy delicado, muy malo, mediante la oración que estaba haciendo de sanación, ¿verdad? El joven se empezó a revolcar como una serpiente, pues de un lado para otro. Y después de que se le hizo la oración de liberación, aclaro, no fue exorcismo, sino oración de liberación. Estas oraciones cualquier sacerdote las puede hacer. Así es. Fueron sacerdotes los que hicieron estas oraciones, pero ahí se vio claro la fuerza maligna que estaba influenciando a este joven. Lo sorprendente es que el sacerdote después nos compartía que era un joven que continuamente comulga, que está ahí sirviendo, que está en la iglesia. No es alguien aislado, sino alguien de comunión continua. Así es, esto me ha sorprendido mucho y les digo, querido público, hermanos en Cristo, yo estuve en ese retiro y bueno, no solamente fui yo sorprendida, sino hasta el mismo sacerdote y como decía nuestro hermano Juan, todos los de la comunidad, porque se dice en ese lugar que él es un gran servidor y bueno, y que pues no sabían pues nada malo de él. ¿Qué pasa? Es ahí la vida de dualidad que llevamos, ¿no? Que a veces en la iglesia mostramos una cara y realmente en lo profundo de nuestra vida, allá donde supuestamente nadie nos ve, actuamos de otra manera. No se olviden, hermanos, en este momento quiero recordarles que Dios no nos va a juzgar por las apariencias, sino por lo que hay dentro del corazón. Y bueno, el día del juicio, que a todos nos tiene que llegar en algún momento, ¿no es cierto, hermano Juan? Pues ahí va a salir a relucir todo lo que hicimos, donde supuestamente nadie nos vio, pero donde sí nos vio Dios. Si quieres seguir leyendo de este santo, podemos escuchar, Juan. Sí, claro, como no, dice San Leonardo de Porto Mauricio estas verdades tan terribles que nos van a incomodar. Veo en Dios un deseo sincero de salvarlos, pero encuentro en ustedes una inclinación decidida a ser condenados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hoy sí hablo con claridad. Yo seré desagradable para los que me están escuchando, pero si yo no hablo de las verdades eternas, voy a ser desagradable para Dios. Esto es lo que pasa con muchos servidores. Incurren en muchos pecados y
duele decirlo, me consta de muchos casos donde aún los predicadores se acomodan a las ligerezas y en lugar de exhortar al cambio de vida, le dan por su lado al pueblo. Prefieren ganar amigos en lugar de hacerse enemigos, es decir, hacen un Dios a su manera, un Dios que pues simplemente, mira, si estás pecando, Dios te perdona, Dios es misericordioso, y yo no te hablo de las verdades del infierno porque pues tú sírvele a Dios y Dios se encargará de tu vida, te salvará. Cuando las cosas no son así como escuchamos en el Evangelio del inicio, no todo el que diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Sí, es común, hermano Juan, que tú hablas con alguna persona de algún pecado, inclusive, bueno, sea el que sea, fornicación, mentir, quizá el ofender a un hermano gravemente, injuriarlo, y te dicen, bueno, ya lo hice, pero bueno, Dios es misericordia. Y sí, es cierto, corres al sacramento de la confesión y ya, pero al salir vuelves a hacer lo mismo. O sea, no hay deseo de cambio de vida. Y yo de verdad, vuelvo a repetirlo, estoy tan asombrada porque, bueno, todos lo conocían de esta forma, pero en su dualidad, en su doble vida, que tampoco vamos a mencionar nombres ni nada, porque aquí no estamos para juzgar, sino simplemente para poder meditar y poder profundizar más el Evangelio. Pues eso que acaba de mencionar Juan, llevaba una vida de dualidad, incurriendo a las limpias y a todo lo que es el esoterismo. Así es, ¿verdad? A veces, a mí en lo personal me ha tocado encontrarme, como decía ese momento, predicadores que me ha tocado compartir en retiros masivos. Algunas ocasiones, te lo digo no para vanagloriarme ni para decir que yo soy perfecto, no, sino nada más para que el auditorio se dé cuenta de cómo estamos aún los predicadores. En algunas ocasiones a mí me toca hablar pues de las verdades eternas y con la gracia de Dios pongo ejemplos de santos y desgraciadamente me ha tocado encontrarme a predicadores en el mismo lugar que contradicen estas situaciones. Es decir, le hacen creer a la gente que el camino no es exigente, que el camino se salva la persona que simplemente pues a lo mejor haga unas oraciones y no se enmiende. Cuando pues las verdades de la Escritura y de los mismos santos que vamos a ir mencionando el día de hoy nos hacen ver que no, que el camino para llegar al cielo pues es estrecho, como mismo nuestro Señor nos lo dijo. Claro, por supuesto, y para ello tenemos que ganarnos el cielo, lo que platicábamos ayer en la tarde que estábamos conversando Juan y yo, hay que ganarlo. Y algo que me dijo, que a veces se nos olvida, que bueno, el que va a entrar al reino de los cielos solamente tiene que estar en santidad, haber vivido una vida en santidad, y se puede lograr. Pero no es difícil, desde luego, eso sí lo podemos decir, no es difícil si uno enmienda su vida y te lo propones y, bueno, pides la gracia principalmente a Dios. Queremos seguir escuchando sobre este santo y pues ir meditando. Tú puedes ir meditando, Juan, y cualquier pregunta yo te la hago aquí. Sí, claro que sí. Vamos a escuchar lo que dice San Leonardo de Porto Mauricio refiriéndose al sustento de los santos y de la iglesia conforme a estas verdades. No es nada de visionarios, porque también hasta esa realidad se vive dentro de la Iglesia Católica. Hay muchas personas que le creen más a los videntes que lo que la misma iglesia, la misma doctrina dice, y desgraciadamente ahorita hay unas situaciones bien difíciles donde muchas cosas no son como las dicen y la gente se aparta de la verdad. Por eso voy a citar los nombres de algunos santos que nos van a poder ayudar a comprender pues que es un duro combate alcanzar la santidad. Por ejemplo, los oyentes pueden citar lo que dice San Teodoro, San Basilio, San Efrén y San Juan Crisóstomo respecto a estas verdades, que es un pequeño resto el que se salva. Y sobre todo entiéndase que ese pequeño resto es la cuestión de la vida adulta. Un adulto es muy difícil que se salve. ¿Por qué? Porque la mayoría de adultos, llámese servidores de la iglesia, o aunque no sean servidores, viven una vida
bien alejada de Dios, es decir, llevan doblez de intención, doblez de corazón. Les voy a poner aquí otro ejemplo que recuerdo de otro santo, San Bruno. Él vivía junto a un hombre que el pueblo, la comunidad lo tenía como un santo porque actuaba muy bien ante los ojos de la comunidad. La comunidad lo tenía, insisto, como un santo. ¿Por qué? Porque se portaba bien, porque ayudaba a la gente, hacía obras de caridad, aparentemente, consolaba, confortaba. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que llegó el día en que murió este hombre y la comunidad, como lo tenía como un santo, acudieron cientos de personas a esa comunidad, estaban velando a este hombre. ¿Y cuál sería su sorpresa de los ahí presentes? Acudieron hasta algunos obispos, porque los mismos de adentro de la iglesia estaban confundidos y los obispos acudieron con este fin de, pues, darle un lugar especial como se le da a los santos. Su cuerpo tenía que estar en un lugar especial. ¿Y cuál sería la gran sorpresa que se llevaron tanto los obispos como la gente que estuvo allí en ese velorio? El primer día del velorio, el cuerpo de este hombre se incorpora la mitad y él dice, me estoy entrando al tribunal de Dios, palabras más, palabras menos. La gente al ver este acontecimiento empiezan, ¿verdad?, pues a murmurar. Sin duda alguna es un santo, por eso ha hablado. Y se reúnen miles de personas. Al siguiente día otra vez el cuerpo del difunto se incorpora y dice estas palabras tan terribles: me he condenado. En ese momento los obispos se quedan impactados y así como le iban a dar un lugar especial a ese cuerpo que supuestamente era de un santo, decidieron echar ese cuerpo al caño, a la coladera, a un lugar donde, ¿para qué se quiere el cuerpo si el alma ya está en el infierno? Ese cuerpo el día del juicio va a ser bien terrible porque verá los insultos de su propia alma, como dice San Juan María Vianney, estas verdades del juicio universal, donde el alma le dirá al cuerpo: maldito cuerpo, por tu culpa me condené, malditos ojos, porque por ver cosas impuras me condené, maldita lengua, porque mentiste, blasfemaste, no hablaste con la verdad y por tu culpa me condené, malditas manos, que ofendieron a Dios, que ofendieron al prójimo, malditos pies que se encaminaron al pecado. Y luego dice San Luis María Guillena, el cura de Ars, San Juan María Vianney, él mismo dice, después el cuerpo maldecirá al alma diciéndole: maldita alma, por tu culpa me condené, porque no fuiste fuerte para salvarme. Entonces, poniendo estos ejemplos de los santos, yo creo que tenemos que reflexionar con mucha seriedad, porque como este hombre, el primero que he narrado, la gente lo tenía por un santo porque hacía muchas obras buenas. ¿Cuántos líderes en este tiempo, predicadores o servidores, jalan multitudes de almas y las almas los tienen en un pedestal diciendo que son santos cuando llevan doble vida? Es terrible, hermano, tú que estás escuchando esto. Si sabes muy dentro de ti que estás viviendo una vida doble, yo te invito en el nombre de Jesús que antes de que seas demasiado tarde para ti, te conviertas para que tus obras te valgan. Si no, de nada sirve que estés evangelizando más que para tu propia condenación. Así es, yo recordaba en este momento en el que estás hablando un testimonio que escuché en EWTN con la Madre Angélica de un sacerdote que fue llevado al juicio, y en la parte cuando a él le están pasando perdón, su vida como en una película perdón, disculpen, él mismo dice que cuando vio todo lo malo que hizo, sentía una vergüenza profunda, porque además no podía refutar nada a Dios y era real. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué toco este testimonio de este sacerdote, Juanito? Porque él dice: mientras en mi iglesia creían que yo era un santo, que era un hombre bondadoso, que era un hombre que pues todo lo hacía bien, en el juicio, al finalizar de haberme pasado toda mi vida como en una película, se escuchó una voz que dijo: y tu sentencia es
el infierno. Y él mismo dijo, yo no pude refutar ni decir nada porque era verdad todo lo que me había en ese momento mostrado Dios. No podía decir aquí hay mentiras, era real. Entonces, ¿qué pasa? Un santo muestra ser pública como los publicanos, no sé, como los fariseos, perdón, hacen oración públicamente, están a lo mejor haciendo obras de misericordia o haciendo muchas cosas, pero en tu vida privada probablemente no estés así. Y hablo también porque de parte del sacerdocio, tengo que tocar esto, hay muchos que yo amo el sacerdote y lo respeto y lo respetamos en esta emisora de radio, pero llevan una doble vida. Y no estamos aquí para atacar, sino simplemente para reflexionar si realmente queremos alcanzar la salvación. Así es, Alicia. Con el permiso de los santos, con la gracia de Dios, vamos a tratar de sustentar lo que has dicho. No es que uno les juzgue, sino ya San Jerónimo declara que aunque el mundo esté lleno de sacerdotes, apenas uno de cada 100 está viviendo en una manera conforme a su estado clerical. Esto lo dice San Jerónimo, lo pueden ustedes consultar en este sermón de San Leonardo de Porto Mauricio, que él dice esto. Y estamos entendiendo que esto fue en el tiempo de San Jerónimo. Han pasado cientos de años. Y si en el tiempo de San Jerónimo, que no había tanta maldad, tanto pecado, él dice que de 100 sacerdotes, uno vive como tiene que vivir. Imagínense ahora en este tiempo tan terrible. Y luego San Juan Crisóstomo exclama con lágrimas en los ojos: no creo que se salven muchos sacerdotes. Yo creo lo contrario, que el número de los que son condenados es mayor. Es decir, muchos sacerdotes se van al infierno porque no viven su sacerdocio plenamente, que es servir al pueblo, vivir solamente para Dios, donando su vida al pueblo, sino que desgraciadamente duele decirlo porque amamos a nuestros sacerdotes, porque ellos nos dan a Cristo, pero queremos también exhortarlos que enmienden su corazón, porque muchos desgraciadamente tal vez se han olvidado de lo que las exigencias del ministerio sacerdotal, que es vivir para Cristo donándose a la comunidad. Desgraciadamente hoy en día hay muchas situaciones terribles donde el sacerdote pues vive de distintas maneras, olvidándose de lo que es otro Cristo en la tierra, que tiene que repudiar el pecado a causa de su propia vida, preferir morir antes que pecar. Así es, y bueno, pues así pasó con este laico y no con él nada más. Podría decir que muchos pueden llevar una vida de dualidad, inclusive uno mismo todavía hay cosas que no enmienda. Vuelvo a lo mismo, aquí no estamos para juzgar, sino para reflexionar. Y bueno, recuerden que los mandamientos de la ley de Dios son 10 y nadie los puede cambiar. Nadie puede decir, por ejemplo, en donde dice el Señor no mentirás, donde deja este mandamiento, y nada hay que decir pequeñas mentiras, mentiras piadosas, la mentira es la mentira, y así es con todos los demás 9 mandamientos, pequeño, grande, o en silencio, o a solas, donde supuestamente nadie te ve y tú cometes estos actos, son pecados. A la hora del juicio nadie va a estar presente más que tú solamente con Dios. Nadie te va a poder decir di esto, di el otro, y tampoco tú vas a poder decir nada, porque recuerden que todo se va a mostrar. Adelante. Así es, querido Radio Escucha, es el Evangelio lo que tratamos de vivir y lo que tratamos de darte a conocer, aún tu servidor, porque desgraciadamente hay muchos servidores que no conocen a quién están sirviendo, y el servicio a la iglesia, el servicio a Dios verdaderamente es exigente para poder alcanzar la salvación. No es hacer las cosas a la ligera, no es buscarme a mí mismo en el servicio, porque desgraciadamente hay muchos servidores que se buscan a sí mismos, buscan un bienestar personal y no buscan la salvación de los que Dios les ha confiado, no buscan las verdades eternas. Por eso voy a retomar aquí un poquito más de lo del sermón,
de San Leonardo de Porto Mauricio que refiere este acontecimiento en un sínodo que se celebró en París, en el cual asistieron un gran número de obispos y pastores que tenían a cargo las almas. Estuvieron también presentes el rey y los príncipes. Y fue invitado un famoso predicador a darles una enseñanza pues a los prelados, obispos, sacerdotes, en fin, a los que estaban ahí reunidos. Y mientras que este famoso predicador estaba preparando su sermón, un horrible demonio se le apareció y le dijo: pon tus libros a un lado, si quieres dar un sermón que será útil para los príncipes y prelados, alégrate con decirles esto de nuestra parte, decía ese demonio. Nosotros los príncipes de las tinieblas les agradecemos a ustedes, príncipes y prelados y pastores de almas, que debido a su negligencia, la mayor parte de los fieles son condenados. Además, estamos guardando una recompensa para ustedes, que por su negligencia se condenan las almas, por este favor que nos hacen a nosotros los príncipes de las tinieblas. Cuando ustedes estén entre nosotros en el infierno, les daremos lugar reservado. Escuchen nada más qué terrible lo que aconteció en ese lugar. Repito, esto no es sacado de vidente, no es sacado de cosas a la ligera, sino que está sustentado en este gran sermón que lo aprueba la Iglesia, el sermón del pequeño resto de los que se salvan de San Leonardo de Porto Mauricio. Así es, bueno, creo que bastante fuerte y vuelvo a lo mismo para meditar y bueno, pues para pedirle al Señor que nos ayude a cambiar. Pero vamos a seguir escuchando porque es bastante interesante y después seguimos con las preguntas y profundizar también con el Evangelio para compararles. Recuerden que los santos nunca se salieron del contexto de las Sagradas Escrituras y bueno, tuvieron algunas vivencias en particular que Dios, o algunos dones, carismas que Dios les permitió precisamente para poder mostrarle al mundo que no hay más que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Así es, y quiero compartir otro testimonio nada más para que pues mueva más nuestros corazones al arrepentimiento. Veamos cuán difícil es alcanzar la salvación. Difícil en cuanto a que si el alma no se arrepiente, pero a la vez es llevadera la cruz si el alma se convierta a Dios, porque Dios da todo lo necesario para salvarse. Pero pidamos a Dios que este otro testimonio de San Vicente de Ferrer, que él comenta esto, mueva los corazones de los que están endurecidos y llevando una vida doble, para que vean que de miles de personas que se mueren, solamente una o dos se salvan. Y el siguiente relato, pues repito, de San Vicente de Ferrer. Él refiere esto. Relata que un diácono en León renunció a su cargo y se retiró a un lugar desértico para hacer penitencia. Y murió el diácono el mismo día y la hora que San Bernardo también murió. Después de su muerte, se apareció el diácono a su obispo y le dijo: «Sabe, monseñor, en el mismo momento que morí, 33,000 personas también murieron. De esta cifra, Bernardo y yo fuimos al cielo sin demora. Y 3 se fueron al purgatorio. Y todos los demás cayeron en el infierno». Santo Dios. Querido Radio Escucha, entiende una vez más este testimonio. De 33,000 personas que murieron, solamente San Bernardo y el diácono que hizo fuerte penitencia obedeciendo las leyes de Dios, los mandatos, solamente él y su compañero San Bernardo fueron directos al cielo. Y 3 se fueron al purgatorio. Y todas las demás miles de almas cayeron directas al infierno. Y que te conmueva un poco más este otro testimonio que se refiere aquí mismo en este sermón que estamos tratando de San Leonardo de Porto Mauricio. Dice que un cierto predicador estaba hablando de los pecados de impureza sexual que son tan terribles en este mundo hoy en día, queridos hermanos, que es el pecado que más almas lleva al infierno.
Este dicho predicador predicaba fuertemente y una de las mujeres que estaba en el auditorio cayó muerta del impacto de la fealdad que hace el pecado. Y en ese mismo momento 60,000 personas llegaron al mismo tiempo de todas partes del mundo al tribunal. Y de este número de las 60,000 personas que estaban compareciendo en ese momento, solamente 3 fueron salvadas y se fueron al purgatorio, no al cielo, sino al purgatorio. Y el resto fueron condenadas. He puesto 2 testimonios muy fuertes, uno de 33,000 personas, que solamente Bernardo y el diácono se salvaron, 3 más fueron al purgatorio. Y de las otras, que son 60,000 personas, solamente 3 fueron llevadas al purgatorio y el resto fueron precipitadas al infierno. La pregunta es, querido Radio Escucha, ¿dónde quieres acabar el día de tu muerte? Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, hermano, que bueno, no se quiere, sabemos que hay que predicar a Dios, no predicar el infierno. Así me contestó un día una persona, y yo le dije, efectivamente hay que predicar la misericordia de Dios, pero no podemos desechar el hablarle al mundo, recordarle al mundo que la existencia del infierno es real, que la existencia del purgatorio es real. Y no nos vamos a ir con mensajes ni con nada, testimonios, así como los que está hablando de los santos. Bueno, tenemos testimonios en estos tiempos de personas que están predicando su testimonio a nivel mundial, que puedo hacer mención: Gloria Polo, Marino Restrepo, no sé, alguna otra persona que tuvieron esa experiencia de morir, vaya, o de ser llevados más bien a un juicio y poder darse cuenta de cuántas almas estaban en el purgatorio y ver miles de almas también, la visión momentánea que tuvieron del infierno, porque sabemos que nadie entra ahí, el que entra ahí no puede salir, ¿no? Pero bueno, tuvieron esas vivencias. Entonces yo creo que es tiempo de que se hable también de esta existencia. Estamos viendo tanta maldad en el mundo, tantas situaciones tan terroríficas que estamos viviendo, peor que en todos los tiempos. En todos los tiempos ha existido la maldad, pero creo que hoy está más desaforada, y lo he leído de los sacerdotes exorcistas, Juan, que este es un tiempo impresionantemente de una lucha muy grande espiritual, y por eso es necesario que llevemos una vida en estado de gracia, tener recta intención de corazón, poder orar y hacer muchas cosas para poder alcanzar la salvación. No creamos, hermano servidor, y lo digo públicamente y también lo digo para mí y para todos los que estamos en este camino de Dios, que ya porque hacemos, no sé, tenemos algún servicio en la iglesia, ya con eso nos vamos a ir al cielo. Acabamos de leer el Evangelio de Mateo 7, versículo 21, donde nos dice: no todo el que diga Señor, Señor es entrar al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos es un sinfín de cosas, aunque ciertamente Dios es misericordia, pues ahí está su misericordia, nos está dando la oportunidad, mientras haya vida, de cambiar, de ser una persona diferente y de no ofenderlo, tratar lo menos posible de ofenderlo, ir enmendando nuestra vida. Pues bien, querido Radio Escucha, quiero seguir compartiendo esto junto con mi hermana Alicia, y ahorita recuerdo un testimonio que refiere también el santo cura de Ars, para no abusar de la infinita misericordia de Dios. Y de hecho, nuestro Señor en la Sagrada Escritura, en uno de los evangelios, lástima que no recuerdo la cita, pero él mismo lo dice con claridad: me buscarán y no me encontrarán, y morirán en su pecado. Son palabras de nuestro Señor. Las voy a volver a repetir para que vean qué dura sentencia es esta. Y se está refiriendo a los vivos, no a los muertos. Es decir, se está refiriendo a ti que estás escuchando, a mí, a los que tenemos la oportunidad. Pero vean qué sentencia tan difícil y tan dura Él da. Me buscarán y no me encontrarán, y morirán en su pecado.
¿Por qué cito esto y por qué voy a dar el testimonio del santo cura de Ars que él cita? Porque hoy en día se abusa o abusamos mucho de la misericordia de Dios, creyendo que siempre vamos a tener un mañana o un después para arrepentirnos. Como hoy en día se habla mucho de que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios todo lo perdona, hay gente que abusa de esa infinita misericordia de Dios. Es decir, que no aprovechan la oportunidad en el eterno presente que Dios les da para su arrepentimiento. Bien, el santo cura de Ars dice lo siguiente. Él cita a San Palemón y a otro santo. Dice que en una cierta ocasión estaba San Palemón con otro hombre, pues de Dios, aislados totalmente del mundo, en esas soledades, y llegó un hombre que era también servidor de Dios, que oraba, y ellos, San Palemón y su compañero, estaban calentándose en una fogata, y de repente llega este otro servidor de Dios y les dice: si verdaderamente tienen fe, subamos arriba del fuego para cantar ahí, es decir, para hacer las oraciones, las alabanzas a Dios, palabras más, palabras menos. Y sucede que San Palemón lo exhortaba diciéndole: no, eso es tentar a Dios. Y por permisión divina, Dios permitió que aquel obstinado hombre que llegó a tentar a San Palemón y a su compañero se subiera al fuego. Y cuando él estaba en el fuego, misteriosamente no le pasaba nada, no se quemaba nada. Y este hombre entró en una soberbia grandísima, creyendo que San Palemón no tenía fe, y le decía: vengan, suban acá al fuego para alabar a Dios. San Palemón, suplicándole, le decía: no, porque eso es tentar a Dios. Cuando de repente este hombre deja ese lugar, se retira, San Palemón y su compañero, con lágrimas orando a Dios, quedaron en ese lugar donde estaba la fogata, mientras que el otro hombre que se subió a la fogata tentando a Dios se retiró a las soledades. Y refiere el cura de Ars que en un determinado momento llegó una mujer a donde estaba este hombre que acababa de tentar a Dios, pero era un demonio disfrazado de mujer. Cuando de repente esta mujer le pide ayuda y este hombre, supuestamente ennoblecido, le da acogida, cuando de repente en un determinado momento de las horas la mujer deja de ser mujer y se convierte en demonio, y le da una revolcada tremendísima. Y a los días después, este hombre que fue revolcado por el demonio llega donde está nuevamente San Palemón y su compañero, y con lágrimas en los ojos le dice: por favor, oren por mí, porque tenté a Dios con lo que les propuse a ustedes. Ustedes me decían que eso era tentar a Dios, yo no quise hacer caso, y el demonio se me ha presentado en forma de mujer. Apenas estaba acabando de decir esto este obstinado pecador que tentó a Dios siendo servidor, cuando de repente llegaron los demonios y lo llevaron precipitado a un horno lejísimo de San Palemón, y murió este hombre por haber tentado a Dios. Querido Radio Escucha, ¿cuántos servidores hoy en día tientan la misericordia de Dios, abusan de la misericordia de Dios, sin darse cuenta del pecado tan terrible en el cual están incurriendo? Pero te voy a narrar otro testimonio que mueva tu corazón. Y insisto que todo esto es de santos, no es de videntes. No porque tenga algo en contra de los videntes, sino porque quiero que tú entiendas, Radio Escucha, que cuando los santos hablan de algo es porque lo presenciaron, lo vivieron. Y eso es lo que sustenta la tradición de la iglesia, los acontecimientos de los santos, la historia, lo que ellos vivieron. Esa es la otra parte que muy pocos conocen. Refiere pues, retomo, lo que nuestro Señor dice: me buscarán y no me encontrarán y morirán en su pecado. Un cierto pecador, abusando de las oportunidades que Dios le daba,
a través de llamados a la conciencia, a través de predicaciones, a través de exhortaciones, donde Dios le llamaba, le decía, deja el pecado, y él se obstinaba, creyendo que iba a haber un mañana. Llegó el día en que él resolvió irse a confesar, pero sin darse cuenta su tiempo se había acabado, y estoy hablando de que estaba vivo, no estaba muerto, pero su tiempo se había acabado porque no aprovechó las oportunidades que Dios le dio. Bien, este hombre resuelve irse a confesar después de haber desaprovechado tantas oportunidades que Dios le había dado. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que va donde está un sacerdote, y resulta ser que el sacerdote no lo atiende, es decir, no lo confiesa, le dice, no te puedo confesar. Este hombre se llena de temor, se llena de angustia, porque el sacerdote le ha dicho, no te puedo confesar. Y va a otro lugar donde están otros sacerdotes, toca a esa casa, y los sacerdotes le dicen, no podemos confesarte porque estamos comiendo. Y este hombre se llena más de temor, se llena más de confusión en su entendimiento. Y de repente llega a otro lugar y encuentra a un sacerdote. Y este sacerdote lo acoge. Pero resulta ser que cuando se está confesando este penitente que no había aprovechado las oportunidades que Dios le había dado, empieza a confesarse pero de una manera muy incorrecta. Es decir, decía unas cosas por otras. El confesor no entendía lo que él estaba diciendo y creía que estaba mal de su cabeza, de sus capacidades, de su psicología. Entonces el sacerdote le dice al penitente, no te puedo confesar así, vete. ¿Qué sería lo que pasaría después, querido rey? Escucha con atención para que no vayas a caer en este grave error. 3 sacerdotes lo rechazaron, el mismo Cristo diciéndole, no te puedo confesar. Porque cuando te di la oportunidad, o las oportunidades más bien dicho, tú no las valoraste. Sí. Este hombre todo confundido llega donde está un carnicero de esa comunidad y le empieza a narrar aquellos acontecimientos. Le dice, fui a donde un sacerdote, donde otro y no me confesaron. Aquel pobre carnicero se apiada un poco de él y le dice, te daré alojo en mi casa para que pases esta noche. ¿Y qué sería lo que sucedería en esa noche? El carnicero se va, se mete a su cuarto, y cuando está descansando el carnicero se escuchan unos ruidos horribilísimos, terribles, unas lamentaciones, un espanto terrible. Y al amanecer el carnicero se levanta y encuentra a este pobre hombre colgado como una bestia donde colgaba las reses. Los demonios lo colgaron. Pero ¿por qué ha de decir si yo he escuchado que Dios todo lo perdona? Sí. Claro que todo lo perdona cuando ve las disposiciones del alma, pero cuando ve la obstinación, Dios no te puede perdonar. Entonces se cumple ahí lo que el profeta Oseas dice, el oráculo de Yahvé, el oráculo de Dios: de ti procede, de ti proviene la condenación. No es que Dios te quiera llevar al infierno, sino que tú no aprovechas las oportunidades que Dios te da. Y entonces entenderás esta frase que el Santo Padre Pío dijo: para algunos ya es demasiado tarde. Es decir, algunos ya están tan obstinados en el pecado que ya ni las más grandes predicaciones, ni las más grandes verdades eternas conmoverán su corazón, si no imploran la misericordia de Dios, y acabarán condenados para toda la eternidad. Querido Radio Escucha, entiende que el infierno no es para ti. Así es. Pero de ti depende, porque Dios quiere salvarte, pero si tú no quieres, no puede hacer más nada. No se podrá hacer nada. Así es, fuerte. Y bueno, llega hasta la médula de los huesos y hasta lo profundo del corazón. Es real, Dios no quiere que ni una sola alma se condene. Él murió por ti, murió por mí, murió por todos. Pero ya ha hecho todo lo posible para que tú te salves.
y si realmente no pones en práctica mandamientos, sacramentos, pues ¿qué puede pasar? Y aunque los pongas, ¿cuántos no van a comulgar en pecado mortal? Pregúntate, ¿cuántas veces has ido a comulgar con pecado mortal? Ve los 10 mandamientos, aunque sea una mentira, como decía hace rato, aunque sea pequeña, es pecado mortal. ¿Cuántos no están en problemas graves con sus padres? No se hablan, no se llevan, no hay diálogo, no hay nada, hay odio, hay rencor entre ellos, y tú vas y comulgas. Y tú dices, no, es que Dios lo va a hacer cambiar. ¿Y tú cuándo vas a cambiar? El caso es poner en práctica, empezar a tener ese cambio de vida, dejar de hacer las cosas que pueden, que son abominables a los ojos de Dios. Hoy hay un aire dentro de nuestra Iglesia Católica donde se ha metido la nueva era, y hay tantas cosas de la nueva era. Si quieres investigar cuáles son, puedes hacerlo aquí mismo por internet y darte cuenta qué es lo que está afectando también a nuestra Iglesia Católica, y por eso muchos católicos se han vuelto light. O sea, Dios es misericordia y Dios perdona todo. No refuto, Dios es misericordia, tan misericordioso que nos ha dado a su Hijo, tan misericordioso que Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros, tan misericordioso que dejó sus sacramentos, tan misericordioso que dejó sus 10 mandamientos. Pero eso no quiere decir precisamente que vas a seguir haciendo lo contrario, ¿no? Medita, medita. La misericordia de Dios es infinita verdaderamente, porque Él murió desde el primero hasta el último ser humano de este habitante de este mundo. Pero bueno, tenemos que hacer algo, y creo que es tiempo. Pregúntome yo en este momento, así, en mi vida privada, Señor, ¿cómo puedo hacer para ya no ofenderte? Y yo creo que el Señor contestaría, pues lee definitivamente mi evangelio, practica los mandamientos, trata de comulgar más en estado de gracia, es decir, lo más limpio, más puro de corazón. ¿Cuántos sacerdotes no en la misa, si estoy equivocado, Juan, no dicen que o dicen los sacerdotes que esta Eucaristía no sea de condenación, ¿no?, para los que estamos aquí presentes? ¿Por qué lo dice? Y tú dices, ¿cómo me voy a condenar si estoy comulgando y la sangre de Cristo me salva? Bueno, pues que precisamente muchos comulgan con un corazón endurecido, sucio, lleno de mugre. Y yo quiero comentarte algo de la vida de San Antonio de Padua. Juan, ahorita me acordaba, porque bueno, los pecados son muchos. Hay uno en este mundo muy grave que es la avaricia también. Y yo me acuerdo que en ese libro que leí de su vida, hubo una persona que lo llevaban en féretro en el lugar donde predicaba o daba la misa o parroquia de San Antonio, y él estaba por ahí, y antes de que entrara, él dijo, esta persona no puede entrar aquí. Estoy hablando a grandes rasgos, porque no con palabras textuales, pero pueden encontrarlo en la vida de San Antonio de Padua. Entonces la gente del pueblo le dijo, ¿y cómo? ¿Cómo no va a poder entrar? Pues tú quién eres para decir que no. Entonces él les dijo, no. Si ustedes abren el féretro, encontrarán que no tiene corazón. Y entonces dijeron todos, no, no es así. Entonces, ábranlo y verán, y vayan a su casa y busquen. Y ahí encontrarán en un, ¿cómo se llama?, donde acumulas los tesoros, en una caja fuerte, como en una caja fuerte, y ahí encontrarán su corazón. ¿Qué pasa? Ellos van a buscar, y primero abren el féretro, ven que ese hombre no tenía corazón, y cuando llegan a la casa, porque se quedaron con esa duda, y entran a la casa y buscan ese cofre, esa es la palabra, ahí encuentran que estaba lleno de monedas, pero ahí estaba su corazón vivo, latiente. Entonces, no se olviden que Dios nos va a juzgar por lo que hay en el corazón, y mucha gente está aferrada y vive totalmente aferrada al dinero, y pensando y preocupándose, ¿qué voy a hacer? ¿Necesito tener más dinero? ¿O qué voy a pagar? O sea, y cuando vienes a hacer resumen del día, todo tu pensamiento fue economía. Y donde está puesto tu corazón, ¿cómo es ese pasaje de la Biblia? Donde pones tu corazón, ahí está tu tesoro. Así es. Sin duda alguna,
querido Radio Escucha, también quiero agregar un poquito más a lo que mi hermana Alicia ha dicho, y esto también lo refiere Santo Cura de Ars. Él dice en esos sermones que convirtieron a tanta gente, en una cierta ocasión, cierto lugar, estaba aquella persona en las postrimerías, es decir, agonizando ya en esos momentos fuertes donde tiene que doblegar su corazón para alcanzar misericordia de Dios, pero hay algunos que están tan obstinados por los bienes materiales que en ese momento se arrepienten. Bien, escucha el testimonio siguiente. Pues llegó el confesor a esa comunidad, estaba esta persona agonizando, y llegó el sacerdote exhortándolo: arrepiéntete de tus pecados. La nobleza de Cristo a través del sacerdote, para que vea la misericordia de Dios hasta dónde es, pero también para que vea la dureza del corazón hasta dónde llega. Y Jesús diciéndole: arrepiéntete a través del sacerdote, ya, arrepiéntete, pronto vas a comparecer. Y este hombre obstinado no doblegaba su corazón, y de repente el sacerdote saca un Cristo de un material sencillo y se lo pone para ver si le conmueve la Santa Cruz, para ver si le conmueve Cristo llagado, crucificado, a este hombre empedernido por los bienes materiales. ¿Y cuál sería la sorpresa del sacerdote? Que este hombre, en la última agonía, se atreve a decirle al sacerdote: si tan solo ese Cristo que estoy viendo fuera de oro me serviría de algo. Wow. Pero como no es de oro, de nada sirve. Escucha nada más qué palabras tan terribles, querido Radio Escucha. Y la pregunta es: ¿y tú, servidor, servidora de Dios, sirves a Dios con fines de ganancia material, o sirves a Dios por puro amor? Querido sacerdote, nunca vayas a permitir también que tu corazón se desvíe por los bienes materiales. Así es. Y querido servidor, porque me duele decirlo, lo he escuchado, que hay predicadores que ponen una cuota para poder ir a predicar a un cierto lugar, es decir, le ponen precio al evangelio, si no, no van a predicar. ¿Acaso eso es lo que Cristo dice? ¿Que acaso no dice Él: gratis lo recibieron, gratis denlo? Ay de aquel que se hace rico a costa de las cosas sagradas. Claro. Más le valdría no haber nacido, porque lo único que está haciendo es cavar un infierno más eterno y más doloroso. Así es. Y bueno, en esto no queremos ofender a nadie quien pues pida economía para ir a predicar. Sabemos por una parte que tienen que viajar y todo esto es real, pero aquí se especifica que no es para que se enriquezcan, para que tengan una casa, qué sé yo, con lujos, con cosas carísimas, con autos último modelo y todo lo demás, cuando bueno, sabemos que muchos están pobres en muchas situaciones. Esto es para meditar. La avaricia nos llega quizá para pensar a muchos que solamente su mente y sus sentimientos y pensamientos están en ganar dinero, en tener éxito, en estar bien. Es más, yo te puedo decir, Juanito, que hay gente que si no tiene un peso en la bolsa está deprimido. Si no tiene un peso en la bolsa está deprimido y piensa que ya nada puede hacer, que todo le va mal. Entonces realmente ponte a meditar. Mira, son tantas cosas hermosas que Dios nos ofrece en esta vida, y bueno, sobre todo para ganarnos la verdadera vida, que es la vida eterna. Pero no podemos negarnos de la existencia del infierno. Creo que en el libro de Sor Faustina Kowalska, donde reveló sobre su misericordia, la Secretaría de su Misericordia, pues también habló del infierno, ciertamente. Hace un tiempo yo platicaba con una persona que rezaba la coronilla de la misericordia y platicábamos muy bonito de la misericordia de Dios, y cuando yo le pregunté: ¿y tú vas a misa? Pues mira, voy de vez en cuando puedo, cuando tengo tiempo, son tantas las cosas que tengo que hacer. Y les digo: ¿y tú te confiesas o cada cuánto lo haces? No, pues mira,
realmente como creo en la misericordia de Dios, voy cuando creo que cometí actos o pecados muy graves. Yo pienso que en esta forma, yo le dije, en lugar de promover la misericordia o de creer, creo que estás abusando de la misericordia de Dios. Y los que han caído en el infierno son los que han tenido abuso de la misericordia de Dios. Es decir, que lo ofendieron siempre, ¿no? Sabes que estás cometiendo un pecado, sabes que tienes que confesarte, sabes que estás haciendo un acto mal y creemos que ya, bueno, ya pedí perdón y ya se quedó ahí. Yo creo que hay que especificar bien, y en esto hago un llamado de verdad profundo y con mucho cariño a todos los sacerdotes, que deberían de hablar un poco más sobre el sacramento de la confesión. Yo sé que nos dan las enseñanzas en el catecismo y todo, pero para hacer un buen acto de conciencia, a mí me gusta mucho precisamente la vida del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, porque bueno, él se dedicó tantas horas a confesar a tal grado que, y tanta era su santidad, que Dios le dio ese don de poder ver a las almas en qué estado llegaban. ¿A cuántos no les dijo, vete y no vuelvas hasta que te arrepientas? ¿No es cierto? Podía ver. Entonces, quizá en este tiempo el sacerdote no puede ver, cree en la palabra de la persona que va a confesarse, pero bueno, aquí estamos hablando de la existencia del infierno, y esto es para que medites si realmente estás yendo a la confesión con arrepentimiento, con deseo de enmienda y pues a reparar el mal que hiciste. ¿Y cómo vas a reparar? No es pasar haciéndote 25,000 oraciones diferentes, es evitar el pecado, evitar lo que acabas de hacer y ayudar a otros a que no cometan lo mismo, y desde luego acompañada con los sacramentos y la oración. Sí, claro que sí, lo que acaba de decir mi hermana Alicia, ¿verdad? Pues sí, hay que entenderlo bien. Me regreso un poquito a cuando yo me refería de las cuestiones del dinero, ¿verdad? Claro que el evangelizador se le tiene que apoyar con sus gastos, pero jamás el evangelizador tiene que poner un precio para ir a predicar, ¿verdad? Insisto mucho en esto, ¿por qué? Porque estamos hablando mucho acerca de los servidores, la gran mayoría en su corazón, ¿verdad? Si no están viviendo bien, pues como dice San Leonardo, ¿verdad? Pues acabarán Sí. pues perdidos. Refiere más adelante él mismo, los que se condenan, el número de los que se condenan son como las arenas del mar. Wow. Imaginémonos nada más estas palabras tan terribles. Y el número de los que se salvan son como las estrellas del cielo. ¿Dónde hay más? Pues uno toma un puñado de arena del mar, Sí. y son millones con un puro puñado. Ahora si contamos toda la arena que hay en todo el mar del mundo, pues multitudes de almas que van rumbo al infierno. Mucha gente cree, con toda caridad y respeto voy a decir esto, mucha gente cree que por rezar la coronilla de la misericordia alcanzarán esas promesas que nuestro Señor hace, pero no entienden que para alcanzar esas promesas tienen que evitar el pecado. Claro. Tienen que dejar de pecar, porque es estarse burlando de la misericordia de Dios. Hoy rezo a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde estoy pecando. Al Así cabo es. que me voy a salvar, Así es. ¿verdad? Entonces, Y mira, haciendo referencia en el diario de Sor Faustina, hay una parte donde Jesús le dice a Faustina, Faustina, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás mintiendo? Me explico, ahí le muestra que ella estaba diciéndole mentiras, o sea, no estaba haciendo lo que él estaba pidiendo. Entonces es lo mismo. Nos los podría decir Faustina, podríamos ser todos en la humanidad en este momento, en el momento en que, bueno, los que estamos rezando la coronilla o los que estamos haciendo alguna devoción para salvarnos, pero seguimos sumergidos en el pecado y no estamos respetando los mandamientos ni la ley de Dios. sí, claro, también quiero retomar otro testimonio que narra San Alfonso María de Ligorio, que en este mes, si no mal recuerdo, la iglesia lo va a celebrar este mes de agosto. Él cuenta en su precioso libro de las glorias de María de un obispo que, claro, primero era seminarista y se le dificultaba mucho pues la materia que le daban, lo intelectual. Pero este seminarista empezó a acudir mucho a la devoción a la Virgen María, y la Virgen María lo bendijo tanto que de repente le dio una gran sabiduría
que sus compañeros quedaban admirados de dónde le salió tanta sabiduría si pues no tenía tanta capacidad intelectual y de repente admiraba con sus conocimientos, sus respuestas a los que estaban junto a él. Pues bien, este seminarista resulta ser que la Virgen lo favoreció tanto que no solamente le dio la capacidad intelectual, sino que se recibió de sacerdote, pero también llegó a ser obispo. ¿Y qué sería lo que pasaría más adelante? Este hombre, abusando de esta bendita madre, como hemos hablado de los abusos de la misericordia, también hay gente que abusa de la misericordia de María Santísima como Madre de la Misericordia. A este obispo le sucedió eso. Resulta ser que en una comunidad, él empezó a llevar ya una vida doble después de que era obispo. Empezó a cometer pecados terribles, pecados de la carne, pecados con mujeres. Y de repente, él, en su cuarto, cuando estaba cometiendo pecados, escuchó esta voz que le decía: Mauricio, ya deja de pecar. Resulta ser que este hombre no hizo caso, volvió a incurrir en lo mismo y después otra voz, y él creía que era alguien que andaba ahí por el cuarto que se estaba burlando de él. Siguió pecando. Y el pecado de él escandalizó tanto a la comunidad que subió hasta el cielo ese clamor de esa situación de pecado. Y un cierto día sucede que cuando este infeliz pecó, ofendió tanto a Dios, que estaba un hombre en la noche en esa iglesia antigua cuando todavía no existía la luz. Estaban con las antorchas, él estaba ahí y de repente vino una gran visión. Aparecieron unos hombres con trajes de militares, con unas espadas, entraron por delante. El que estaba contemplando eso estaba espantadísimo y de repente entra la Virgen, entran algunas compañeras de la Santísima Virgen, entran algunos de los apóstoles. Y entra el patrono de esa comunidad donde estaba el obispo, y de repente nuestro Señor entra, aparece el Señor sentado en ese sillón preciosísimo que llevaban algunos de los que aparecieron en esa visión. El Señor se sienta y alguno de los ahí presentes toma la palabra y dice: traigan al acusado. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que llevan a aquel infeliz obispo. Digo infeliz porque ya estaba totalmente en el pecado, no por otra cuestión. Lo llevan. Y en ese momento la Santísima Virgen María ya no puede hacer nada por él porque él había abusado de la devoción de la Santísima Virgen María. La Virgen se retira con el séquito de las vírgenes, de algunas que le estaban acompañando, y en ese momento se dicta la sentencia terrible sobre el infeliz Hugo. Perdón, había dicho Mauricio, se llamaba Hugo. Entonces el infeliz Hugo obispo, en ese momento cuando le dictan la sentencia, uno de los que estaban ahí tomó la espada y de un tajo le botó la cabeza. Y esto, dice ese libro de las glorias de María, que sucedió por haber abusado de la misericordia de María. María lo enalteció tanto, pero él le ofendió tanto, que llega el momento, escucha bien, servidor, servidora, llega el momento que se abusa tanto que ya nada puede ayudar al que abusa de la misericordia de Jesús o de María. Porque hasta eso hay gente que dice: es que con María te vas a salvar. Entiéndase que María ayuda a un pecador a dejar el pecado, para que con su ayuda maternal y misericordiosa, ese pecador recobre pronto la amistad con Dios y alcance la santidad que no alcanzó durante muchos años, y de esa manera la Santísima Virgen María ayuda a los pecadores. Pero no hay que malentender que yo me voy a salvar rezando el rosario si sigo pecando. No. Eso es abusar de la misericordia tanto de María como la misericordia de Dios. Esto lo digo pues porque hay muchos pecadores que rezan y creen que van rumbo al cielo y no quieren renunciar a su pecado. Sí, así es. Bueno, yo pienso que no quiere decir que no te puedas salvar, que no nada, porque también me han comentado en algunos programas, me escriben, hermano Juan, y me dicen: bueno, entonces, ¿cómo es posible? Dios no actúa, no está, no. Es un misterio.
Es un misterio que Dios permita que actúe el mal. Mas sin embargo, pues Él te está, en tus manos ha puesto el ganarte el reino de los cielos, la gloria de Dios. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que hablar de esta existencia y Él se está basando en vida de santos, nuestro hermano Juan, lo que está leyendo, lo que estamos meditando aquí, para que ustedes sepan cómo les fue revelado, cómo tuvieron esos testimonios para poderle mostrar al mundo la existencia del mal. La existencia del mal se ha quedado nada más en una idea de que sí, bueno, lo echó del reino de los cielos el Señor y bueno, tiene su propio reino y ahí está. No, no. También te voy a decir una cosa, el demonio no tiene el poder, el demonio tiene el poder que tú le quieras dar. Porque si tú deseas estar bien con Dios y enmendarte, ahí viene la gracia, como lo hizo con San Pablo. Ahí viene, no sé, miles de gracias para que tú puedas cambiar tu vida y ser diferente. Pero no quiere decir que Él va a tener más poder. No olvides que Dios te ha dado conciencia, porque también hay un grave problema en este tiempo, Juan. No sé cómo lo ves para que continuemos con este tema. Todo mundo le echa la culpa al mal de todo lo que está pasando. Ciertamente está actuando, está destruyendo a la humanidad totalmente, no lo niego, pero ¿dónde queda la conciencia que Dios te dio? Yo ayer le comentaba, si tú estás viendo un pozo y sabes que te vas a ir ahí, si das un paso más y al caerte te puedes ahogar, te puedes golpear, te pueden pasar muchas cosas malas, ¿qué pasa entonces? O sea, no das el paso y ya puedes evitar, sí se puede evitar muchas cosas. Esto es cuando ya tienes conciencia de Dios y se supone que los que estamos sirviendo a Dios ya tenemos un poco más de conciencia y sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios. Sí, claro, uno de los peores errores, pues como ha dicho, es echarle en todo la culpa al demonio, ¿verdad? Cuando yo me atrevo a decir esto, hoy en día la mayoría de personas tienta a Satanás. ¿Por qué? Porque saben dónde está el pecado y van corriendo desesperadamente a esos lugares de pecado. Por ejemplo, personas que saben que tienen mucho a la pornografía y saben que el mal lo encuentra en las computadoras, van corriendo a ese lugar a recibir esas miserias. Entonces no es que Satanás le esté tentando, más bien la persona va corriendo al infierno a tentar a Satanás. No estoy condenando los medios de comunicación, porque ahorita estamos valiéndonos de uno de ellos muy precioso para evangelizar, pero que quede claro que la gran mayoría, yo lo contemplo así, ¿verdad? Porque me ha tocado ver muchos casos donde se sabe dónde está el pecado y la gente va corriendo tras de él. Entonces ya no es Satanás que tienta, sino el hombre. Desgraciadamente ha sobrepasado pues muchos misterios y el hombre va corriendo a tentar a Satanás. Así es, entonces pues sabemos que podemos evitar. Hay tantas cosas, tantos medios, no nada más el internet, la televisión, el cine, que nos muestran pornografía y ya lo vemos tan normal. ¿Por qué? Porque pues la mente se va acostumbrando a lo que ves, o sea, te acostumbras al pecado, así como la gente se puede acostumbrar y a sentir el deseo de estar en estado de gracia y de comulgar diario y del momento en que no lo haces, la gente se acostumbra a estar en el pecado, a vivir en esa ausencia totalmente de Dios y todo lo ven normal, todo lo ven natural y no les preocupa nada. Y no saben que un pecado te lleva a otro. Y es como una bola de nieve. O sea, caes en algo y si no evitas o te confiesas o tratas de no volverlo a hacer, pues vas cayendo en otro y se va convirtiendo en una bola de nieve. Cuando está bajando una bola de nieve que va pasando, va rodando y cada vez se hace más grande. Entonces, no es para desesperarte con este programa hoy, sino para que tengas conciencia y tú decides a dónde te quieres ir. Dios no te quiere enviar al infierno, eres tú el que decide a dónde vas a ir. La vida no la tenemos comprada. No dejes para mañana para renunciar al pecado, sino di, bueno, hoy quiero empezar, porque no sabes si mañana, el día de mañana vas a despertarte. No sabes qué va a pasar contigo. Recuerden que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Así que ojalá te pueda ayudar
a recapacitar en lo que estés viviendo y haciendo hoy. El pecado de la lengua es uno de los pecados que también lleva al infierno. Puedes destruir a una persona con alguna injuria, algún chisme, algo que hayas inventado, alguna mentira que hayas dicho y hecho. Como no puedes lastimar a una persona. ¿Cuántos no se han suicidado en este momento, Juan, por palabras, por cosas terribles que sus mismos padres les dicen, los azotan espiritualmente con malos tratos y malas palabras? Sí, claro, así es. Dios es pues siempre misericordioso, pero el hombre pues tiene que colaborar evitando el pecado, evitando el mal. Es verdad que ahorita ya la gente habla cualquier cosa cuando no tiene valores, no tiene principio, no tiene el temor de Dios. Repito, cualquier cosa sin pensar si va a destruir una vida, un matrimonio, una familia. No una persona, así es. O una persona, o incluso su vida privada, todo, cualquier cosa, no sé. Exactamente, ahorita cuántas cosas no se levantan en contra de la iglesia tan a la ligera. De los servidores, igual. Claro, pero todo esto es pues ¿por qué? Porque se ha perdido el santo temor de Dios, ¿verdad? Entonces, querido radio escucha, te estamos exhortando, como dice mi hermana Alicia, no tanto para desesperarte, sino para que te enmiendes. Hace poquito, en este mismo mes, antes de venir para acá, para esta comunidad de Carranza, unos días atrás, con la bendición de Dios me invitaron a predicar a otro lugar de Puebla, dar unas enseñanzas con Jesús Eucaristía, Jesús manifiesto su misericordia, ¿verdad? Y recuerdo que después de terminar, una mujer se me acercó, después de una de esas pláticas, predicaciones, y ella, pues llorando, me decía, ¿verdad?, que nunca pensó caer en lo que había caído, como decía Lichita. El problema es empezar con un pecado y no detenerte a tiempo, porque acabarás haciendo lo que jamás te imaginaste. Así es. Escucha bien esto. El problema es cometer un pecado mortal, sí, y no detenerte, porque acabarás haciendo lo que jamás imaginaste hacer. Esta persona me compartía eso, llorando, me decía, es que yo no sé por qué caí tan bajo, yo no entiendo cómo fui a caer tan bajamente. Esta pobre mujer, pues resulta ser que cometió unos pecados terribles, de aborto, de impurezas, pecados tan más horribles que llorando, arrepentida, decía, no sé por qué. Bueno, el problema fue que cometió un pecado y no se detuvo, un pecado mortal. Querido radio escucha, no te acostumbres a estar en pecado, porque como dice la perfección de la teología cristiana, una persona que está en pecado mortal es el infierno en potencia. Así es. Es decir, los demonios controlan. Esa persona pierde el juicio en cuanto a que no razona, en cuanto a que ya no teme, y acabará haciendo, repito, lo que jamás pensó hacer, como matar a su propia familia, a sus propios hijos, matar con la lengua, destruir matrimonios, pecados de impureza. Por eso, querido radio escucha, te invito a que comprendas pues lo que estamos tratando de de llevarte a entender, que el infierno existe, que no hay que seguir abusando de la misericordia de Dios, porque una de las astucias del demonio en este tiempo, creo yo, es Dios todo te lo va a perdonar, porque muchos católicos viven así. Dios todo te lo va a perdonar, no importa que hoy peques, mañana peques, llegará el día en que cuando estés en agonía te vas a poder arrepentir. Y no, vida de pecador, muerte de pecador, dice el santo cura de Ars. Es decir, te acostumbraste a pecar y morirás en tu pecado. Y yo sé que más de alguno va a decir, bueno, y entonces el buen ladrón, entendamos que el buen ladrón, a lo mejor él nunca escuchó del evangelio. Claro, exacto. Pero tú y yo sí hemos escuchado, como ahorita lo estamos escuchando. Por consiguiente, no hay que tomar las cosas a la ligera, porque el juicio es tan severo que te voy a dar ya nada más otra partecita
para tratar de introducirnos a la buena nueva para que no te quedes con el impacto de todo esto. Claro. Esto es con el fin de conmover tu corazón y evitar el pecado. Pero el juicio es tan terrible que se refiere, si no mal recuerdo, San Juan Bosco. En una ocasión él ve cómo los jóvenes cuando comparecen ante el tribunal de Dios, las personas más bien cuando comparecen ante el juicio de Dios, es tan fea el alma que va llena de pecado, porque pecaron a más no poder, o con 2, 3 pecados, o con un pecado mortal es suficiente si no te arrepientes. Es tan feo que dice este santo que las personas que se presentaban así en esos pecados huían directas al infierno, porque Dios es todo amor, toda belleza, toda limpieza, toda pureza, y como un pecador podrá comparecer ante Dios, mejor prefiero ir condenado al infierno. Pero acuérdate que el infierno no fue hecho ni para ti ni para mí, no fue hecho para los hijos de Dios. Pero ¿y por qué se condenan entonces? Has de decir, por su propia voluntad. Te repito lo que dice el profeta Oseas: la condenación viene de ti, no de Dios. Dios, si te dio la vida, si nos dio la vida, es porque nos quiere llevar al cielo. Pero de nosotros depende, porque Dios a nadie nos obliga para salvarse. Pero ten muy ciertamente estas verdades que has escuchado en tu conciencia, en tu corazón. Para algunos ya es demasiado tarde. Pidamos a Dios que para nosotros no sea demasiado tarde, y después de esta predicación, de esta enseñanza, de este tema, te sugiero lo siguiente: llora tus pecados, haz penitencia por ellos, haz penitencia, llora de verdad, llora porque has ofendido a un Dios tan bueno que lo único que quiere es salvarte. ¿Y cómo lo has tratado? Con tus desórdenes, con tus abusos, con tus infidelidades. Le has maltratado nuevamente, y Él nuevamente ha dicho a Papá Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tú y yo, servidor, ya tenemos conciencia de lo que es el pecado. Por consiguiente, nosotros sí sabemos lo que hacemos. Dios te quiere salvar. Así es, Dios no quiere que ninguno de sus hijos se condene. Y ciertamente voy a retroceder un poquito de lo que tú dijiste. Una cosa es pecar por ignorancia. Y bueno, no hay quien te hable de Dios, no hay quien te hable de cuáles son los mandamientos, mas sin embargo, bueno, Dios tampoco deja de enviarnos siempre gentes, personas, amigos, libros, papeles, folletos o algo para que te acerques y conozcas la verdad, que son sus sagradas escrituras. Pero es terrorífico para los que ya conocemos el Evangelio, para los que ya estamos sirviendo a Cristo, seguir cayendo en pecados. Ciertamente somos miseria, a lo mejor nos inclinamos más al pecado por la carne, por lo que tú quieras, pero no quiere decir que esto siempre nos va a arrastrar. No existirían santos, Juan, no existiría el reino de los cielos. Es como si Dios hubiera venido, Jesús hubiera venido a hablarnos al aire de algo vacío o de algo hueco. Sí se puede lograr, sí se puede alcanzar, es cuestión de que uno decida. Pero es real también que es la influencia del mal también. Aquí sí podemos decir que es una influencia del mal también en el mundo, en el que pues bueno, nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere estar en el placer, en lo que más le gusta, en lo que más le agrada, en la comodidad de la casa. Por eso también, hermano Juan, creo que hay pocos servidores en la iglesia que están comprometidos, porque no quieren dejar, quieren evitarse la fatiga de hacer algo por Dios. Y bueno, todo tiene que ver, es un conjunto. Yo creo que este tema sería muy profundo, pero bueno, ya nos diste testimonios de todo esto sobre el infierno, y que bueno, pues tú decides si quieres condenarte. Ahora escuchemos de la buena nueva. Claro que sí, el querido Radio Escucha, alégrate porque Dios te está dando la oportunidad. Confiemos en que no es demasiado tarde. Pidamos esa gracia, pero que Dios vea la intención del corazón, que Dios vea los movimientos de tu voluntad, que te arrepientes y que lloras tus pecados.
es tan precioso cuando el hombre llora sus pecados, porque una lágrima que un penitente derrama de dolor por haber ofendido a Dios, esa lágrima es tomada por los ángeles y llevada a un lugar muy especial en el cielo. Y esa lágrima tiene un valor de eternidad, por una sola lágrima. Ahora imagínate si verdaderamente nos aplicamos a llorar y a reparar nuestros pecados, cuántas gracias no se nos darán, pero con el propósito de nunca más volver a pecar, preferir morir antes que pecar. Pues bien, el pecado entonces, ¿qué tengo que hacer si estoy en pecado ahorita? Si he servido mal a Dios, si me he valido de las cosas santas para enriquecerme, si he sido una persona impura, si he sido un predicador, un servidor incoherente, ¿qué hacer? ¿Quedarme así y pecar más, precipitarme al infierno? No, detente, porque Dios te da la oportunidad. El pecado te debe de lanzar a las manos misericordiosas de Dios. Él mismo lo dijo, no he venido por los justos sino por los pecadores. Pero tu pecador reconoce tu pecado, tu maldad, tu mal fondo, y huye de ti mismo, de tus inclinaciones perversas, si es que las tienes. Huye. Tú sabes dónde es tu debilidad. Mortifícate, porque solamente a través de la vía de la mortificación se pueden detener muchos desenfrenos. La mortificación que hoy es tan olvidada. Pero si tú te arrojas empezando a los brazos misericordiosos de Dios, haciendo una buena confesión, no te dé vergüenza los pecados que has cometido. No te dé vergüenza, y voy a hablar tantitito de pecados que a veces avergüenzan a algunos servidores, como algunos ministros de la Eucaristía que se atreven a profanar las hostias sagradas, que venden las comuniones, que regalan las comuniones, o que se les cae el cuerpo de Cristo y lo dejan tirado. Es pecado de vergüenza y dolor confesarlos. Si tú los has cometido, Dios te los perdona. Si has cometido abortos, busca al sacerdote delegado de tu diócesis, que el obispo haya delegado, válgame la redundancia, para que te absuelva de esos pecados de aborto. Todo pecado es perdonado, menos el que no se reconoce. Y Dios te está esperando. Si vieras ahorita en el cielo cómo Dios, estoy segurísimo que las misericordias de Dios ahorita se están moviendo diciendo, yo quiero salvarte. Y he permitido este tema, no para asustarte, sino para que te enmiendes. Así es. Y nuestra Madre del Cielo también es otro remedio para que no caigas al infierno. Te exhorto en esta buena nueva, para que recuerdes estas promesas, que quien reza el rosario devotamente es sin cometer pecado, se salva. Ahora entiéndase que hay personas que por situaciones distintas que solo Dios conoce, no pueden arreglar ahorita su situación de pecado. Yo te recomiendo que reces tu rosario, no te quedes sin hacer nada y decir, todo está acabado para mí. No, porque Dios sabe que tú quieres arreglar tu problema, pero la iglesia ahorita a lo mejor está poniéndote, ¿verdad?, ciertos reglamentos, como para aquellos que están viviendo con otra pareja, ¿no?, que a ver si se disuelve su matrimonio, todas esas cuestiones me refiero. Pues estas personas no se queden en su pecado. Vayan a misa, no comulguen. Pidan a Dios que pronto sus problemas se solucionen y pronto puedan recibir el sacramento, tanto de la penitencia, que es el de la confesión, como la comunión y su Santo Rosario. Nuestra Madre del Cielo, queridos hermanos, ella te ayudará, nos ayudará mucho para salvarnos. El Santo Rosario es eficaz. Yo sé que mucha gente dirá, es que yo quiero dejar de pecar, porque incluso yo me he encontrado con varios servidores y a uno le suele pasar, quiero dejar de cometer este pecado, leve o grande, pecado pequeñito, pecado llámese capital, pecado venial incluso, o pecado mortal. Hay gente que dice quiero y llora. Bueno, pues déjame te digo que el Santo Rosario promete que quien lo rece devotamente se apartará de todas esas miserias, es decir, recibirá la fuerza necesaria para evitar el pecado y vivir como a Dios le agrada, porque la Madre del Cielo viene a rescatarte, viene a rescatarnos. Te recomiendo mucho en el nombre de Jesús que reces tu Santo Rosario diariamente y te salvarás. Y para que lo entiendas, te voy a dar dos testimonios de San Luis María Guiñón de Montfort positivos. Te
hablado de los testimonios fuertes del infierno que hacen que el pecado se estremezca, pero estamos ya en la buena nueva de qué hacer, quedarme como estoy, no. Lo primero, acuérdate, te lo vuelvo a recordar, a enumerar, confiésate, Dios te está esperando, su misericordia está atenta, pero no retardes de aquí a 2 semanas, a 3 días, no. Inmediatamente, si hoy, después de escuchar esta predicación, hay un sacerdote a tu alcance, en la tarde, en la noche, ve corriendo, preparando tu confesión. Eso es lo primero. Lo segundo es, bueno, pues rezar mucho, llorar tus pecados. Y ahora vienen los testimonios buenos que te voy a comentar acerca del Santo Rosario. En una ocasión estaba una santa viendo a nuestro Señor que estaba contando monedas de oro. Y la santa, viendo a nuestro Señor con oro en sus manos, le llamó la atención, pues si lo que menos le interesa al Señor es el oro, por eso nació en un establo. Si le interesara el oro, hubiera haber nacido en un palacio lleno de oro. Pero lo que menos le interesa al Señor es esa cuestión. Bueno, la santa se queda admirada contemplando a nuestro Señor, y en un determinado momento la santa le pregunta a nuestro Señor, ¿qué haces? Y nuestro Señor le responde sonrientemente, cuento tus monedas de oro, que son las Aves Marías con las que se compra mi cielo. Escucha bien esto, dicho por nuestro Señor. El Ave María son monedas de oro con las que se compra el cielo. Querido radio escucha, imagínate si tú rezas devotamente tu Santo Rosario todos los días de tu vida, ¿acaso Dios te negará lo que le dijo a la santa? El Ave María te asegura el cielo y te capacita para no pecar. Reza lo más que pueda, no te conformes con un rosario. Si tu día te rinde para rezar 2, 3, 4 rosarios, rézalos, y tu gloria será más elevada. Así como tu pecado te llevó más a las profundidades del infierno, por medio de María y el Ave María, válgame la redundancia, te llevará más a los lugares celestiales. Porque lo dicen los santos, a quien Dios le concede la devoción a María, es porque lo quiere llevar muy lejos, a una santidad muy elevada. El otro testimonio, para que te motive aún más, porque hay veces que algunos han hecho pactos con el demonio, han vendido sus almas o familiares al demonio. Si tú has tenido esa desgracia, déjame te digo que no todo está acabado para ti. Refiere San Luis esto, que aunque tú hayas vendido tu alma al demonio o estés con un pie en el infierno, si rezas devotamente el Santo Rosario todos los días, te salvarás. Pero entiéndase que el rosario en los misterios de gozo, todos los misterios de gozo diariamente, todos los misterios de dolor y todos los misterios de luz. Y si puedes agregar los otros misterios, hazlo. Los de gloria. Pero por lo menos con que reces 15 misterios diariamente, te salvarás. Pero recuerda que por lo menos 5 misterios. Es parte de las buenas nuevas. La Madre del Cielo está suspirando porque ella te quiere ayudar. Encomiéndate a ella. Ella es Madre de la Misericordia. Pero ya no la lastimes. Ya no la lastimemos con nuestro pecado. El Santo Rosario eficaz contra toda impureza, contra todas las fuerzas del demonio y contra nuestra propia naturaleza caída. Y de esa manera llegaremos sanos y salvos al cielo a través de nuestra Madre María Santísima. Amén. Amén. Pues bueno, mis hermanos, creo que nos ha dado la llave para poder llegar al cielo, que es también a través de nuestra Santa y Tierna Madre, rezando el Santo Rosario. Precisamente ayer me preguntaba el hermano Juan, ¿y usted reza los 4 misterios? Yo le dije, no, rezo uno. Y bueno, me empezó a hacer recordatorio de los escritos de Luis María Griñón de Montfort y todas estas gracias y todo lo que nos está comentando y testimonios. Entonces, hermano, hermana, tenemos de verdad muchas cosas hermosas que nos pueden ayudar a cambiar y nos pueden recibir gracias y virtudes que necesitamos para llegar a la santidad a través de la Santísima Virgen María. Ojalá podamos hacer el tiempo rezando el Santísimo Rosario.
sin olvidarnos también de los sacramentos. Bueno, Dios tiene muchas promesas para el que le sirve, y también Dios tiene una promesa muy grande para aquel que le ama y cumple sus preceptos, y sobre todo para aquel que trabaja para el reino de Dios con justicia y amor y con humildad. Ojalá podamos meditar y que este programa, que va a ser escuchado, yo sé, en muchas partes del mundo, pueda también ayudar a quienes no conocen a Dios, porque a veces por curiosidad andamos ahí buscando programas también que hablen de Jesús. No temas, nada más que simplemente hay que recordar que el infierno existe y que bueno, tú decides a dónde vas. Pues gracias a cada uno de mis hermanos que nos escucharon en esta radio www.dimirradio.net, la voz espiritual del siglo XXI, donde pueden encontrar también programas que ya hemos pasado alguna vez, y si no, les recuerdo que a través de www.gloria.tv van a encontrar programas de radio como este también, porque también los editamos para subirlos en YouTube, y ahí te puedes ayudar. No olvides que no es el único, el hermano, el que nos está recordando esto. El infierno existe y aguas. ¿Qué quieres? ¿Qué decides? ¿A dónde quieres ir? Si no, hay muchos predicadores en este tiempo que nos están recordando eso. Porque el hombre se ha vuelto light, se ha vuelto mediocre en las cosas de Dios, porque se ha olvidado de esta parte también. Además porque quieren seguir gozando del mundo. Bueno, me despido de ustedes. Soy su hermana Alicia Achirica. También quiero comentarles que del día 20 de agosto al día 30 de agosto estaremos por el estado de Veracruz en gira con el trabajo del doctor Ricardo Castañón Gómez, que también nos recuerda en sus talleres de la transformación interior la importancia del estado de gracia. Bueno, nunca es tarde, mientras tengas vida, hay esperanza para poder cambiar. Solo es que tú le digas sí al Señor, tomes las armas de la oración, el Santo Rosario, y si no vas a misa, trata de empezar a ir, aunque sea momentáneamente, los domingos. Cuando tú ya empieces a conocer más del Evangelio, de la palabra del Señor, vas a tener más sed de Dios, y sé que vas a ir más seguido. Bueno, pues que Dios les bendiga. Un saludo a mi hermana Ana, que está aquí también, que no quiso hablar, le da pena, pero no importa. Hasta pronto y muy buenas noches. Antes de que nos veamos, vamos a rezar precisamente una Ave María. ¿Y por qué no consagrarnos pequeñamente, la oración pequeña de consagración al corazón de nuestra tierna Madre? Todos decimos, nos acompañan hermanos, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Estaba buscando hace un momento en YouTube, buscando el testimonio del sacerdote que fue llevado al juicio, y lo pueden encontrar, y si no, abran la página de EWTN, el canal de la Madre Angélica, y en uno de los archivos guardados de testimonios anteriores, ahí lo van a encontrar. Buenas noches y hasta pronto.